Petro expulsa al embajador argentino en Colombia y retira a su embajador en Argentina. Esto pasó ayer, el 27 de marzo, y bueno, acá Isra nos va a contar los detalles, ¿no?, de cómo fue la situación. Exactamente como vos decís, fue a las 21 horas que se conoció el comunicado oficial del gobierno de Colombia. Textualmente dice: el gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la embajada argentina en Colombia. El alcance de esta decisión se comunicará a la embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos. Pero ¿cuál es la cuestión fundamental acá? Es el caso de el embajador argentino en Colombia, Alejandro Duzgala, ¿no?, que no le contestó los llamados a la Cancillería, ¿no? Esta sería la noticia, porque se ve que el gobierno argentino se enteró de esta decisión del gobierno de Colombia a través de los medios y no a través de un aviso del embajador argentino en Colombia. Se le envió mails, se dice que se lo llamó por diferentes vías y no contestó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la canciller Diana Mondino está pensando si decide exonerarlo, o sea, por incumplimiento de sus deberes, porque un embajador debe todo el tiempo, debe avisar si se va y debe todo el tiempo estar pendiente si son cuestiones fundamentales, ¿no? Cuestiones de Estado. Entonces, bueno, esa sería la noticia principal. Recordemos igualmente que hay diferentes posturas en este enfrentamiento verbal entre el gobierno argentino y el gobierno de Colombia, más que nada entre Milei y Petro, específicamente. Es un enfrentamiento ideológico y un enfrentamiento verbal. Y la cuestión, podríamos decir que más fundamental del enfrentamiento es la posición con respecto a la guerra en Gaza, en la franja de Gaza, ¿no? La posición de Petro es una posición pro-Palestina, y eventualmente exigió a nivel global, el presidente Petro exigió a nivel global que se rompieran las relaciones diplomáticas con Israel si este no aceptaba un cese al fuego bajo las condiciones propuestas por el grupo terrorista Hamas. Eso choca con la posición del presidente argentino Javier Milei, que es de apoyo explícito al Estado de Israel, y en defensa de defenderse, ¿no? De defenderse de los terroristas. Entonces, bueno, este enfrentamiento terminó derivando en la cuestión de la expulsión de los diplomáticos argentinos en Colombia, y Cancillería Argentina aguarda, como ahora pareciera que no tiene embajador, aguarda los movimientos y lo que va a terminar decidiendo el gobierno colombiano. Sí, exactamente. Y bueno, esta disputa geopolítica, ¿no?, entre Israel y Palestina, ¿no?, que cada uno tiene sus propias posiciones, también con Milei mucho más aliado de Estados Unidos, ¿no?, y Petro mucho más aliado de todo el sector de China, también Rusia, ¿no?, bueno, Venezuela, Cuba, obviamente en la región. Tiene su contrapartida ideológica en lo que sigan diciendo cada uno de los presidentes a lo largo de los últimos meses, ¿no? Y está, las declaraciones de Petro del 22 de octubre del 2023, fecha de la elección general acá en Argentina, en la cual Petro había puesto por Twitter, después de la victoria de Massa en la primera vuelta, había dicho textualmente: Argentina derrotó a la barbarie, es la hora de la esperanza, se elige entre la barbarie y la esperanza, felicitaciones al pueblo argentino. Y después, el 14 de noviembre, a tan solo 5 días del balotaje, Petro publicaba lo siguiente: en Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo, sino la esperanza de América. Esperanza o barbarie eligen los argentinos. Un Milei que nos regresa a Pinochet y Videla, o un Massa que puede abrir caminos de esperanza. No tengan dudas, nunca hay que votar por la barbarie y siempre hay que votar por la esperanza. O sea que bueno, acá vemos un Petro que ya, incluso durante la campaña presidencial, se pone a opinar de las elecciones en Argentina, ¿no? Claramente a favor de Massa, claramente comparando a Milei, bueno, con Pinochet y con Videla, ¿no?, diciendo que es la barbarie. Además, ahora, pocas horas antes de subir esto, también dijo que Milei, al repetir el modelo neoliberal, solo puede ir hacia el fracaso, y que no le queda nada más que el fracaso, ¿no? Y bueno, después del balotaje, Petro se lamentó, ¿no?, diciendo que ganó la extrema derecha en Argentina y que es la decisión de su sociedad. Y dice: triste para América Latina, y ya veremos, el neoliberalismo no tiene propuesta para la sociedad, dice, ¿no?
Entonces nada, esto fue lo que dijo Petro, ¿no? Después de las elecciones en Argentina. Y Recordemos que este tuit de Petro es en respuesta a un tuit de Iván Duque, ¿no? sí, también como Que contrapartida a su oposición local. Y bueno, Petro, frente a esta contraposición con Milei, tampoco fue a su acto de asunción, sino que mandó a su ministro de Relaciones Exteriores. Y después Milei obviamente respondió, pero ya sabemos que Milei suele responder, ¿no? Nunca se queda atrás o nunca se queda ahí con las agresiones sin responder. Y en una entrevista con Ángela Patricia Janiot, dijo que Petro es un comunista asesino que está hundiendo Colombia y una plaga letal para el pueblo colombiano. Y después, posteriormente, en una entrevista con Andrés Oppenheimer en la CNN, comparó a Petro con Maduro, diciendo que no se puede esperar mucho de alguien que era un asesino terrorista. Entonces, bueno, estos son un poco también el trasfondo, no solo geopolítico, ideológico, sino también casi hasta personal, ¿no? En la relación entre Petro y Milei. Y cómo, bueno, llegó a la ruptura, que podemos decir ya formalmente, ¿no? Que es una ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países, ya con Petro expulsando al embajador, retirando a su embajador. sí, efectivamente, esto volvemos a repetir, no, todavía no está todo claro, no sabemos a quién se va a expulsar y a quién no de Colombia, por lo tanto el gobierno argentino aguarda por ahora y tampoco sabemos qué va a pasar con el embajador argentino. Obviamente por incumplimiento de sus funciones, es un diplomático de carrera el embajador argentino, sin embargo no sabemos, pero sí, es un incumplimiento muy grande el Sí, no haber respondido a la Cancillería Argentina. sí, y después de esto se metió también López Obrador, ¿no? El presidente de México, diciendo que Milei le dijo, o que Milei afirmó que él es un ignorante, porque él le había dicho a Milei facho conservador. Y AMLO dijo que, AMLO López Obrador, ¿no? Dijo que Milei está en lo cierto, que todavía no comprende cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista, cuando se trata del papa más cristiano de todos y defensor de los pobres. Y bueno, después de eso también puso postdata, abrazo a Gustavo Petro, ¿no? Metiéndose también en esta polémica, que podemos decir, no sé tu opinión, pero que se traslada a una especie de disputa por el poder regional en Sudamérica, ¿no? Sí, creo que se continúa con esta especie de dos bandos, ¿no? Esta alianza latinoamericana de izquierda, el ya conocido Foro de San Pablo, creo que responde a eso. Creo que siguen esos dos bandos, podríamos hablar de una especie de guerra fría, ¿no? En algún sentido. Y acá hay un claro debate, ¿no? En quién es el líder. Para mí hay un liderazgo bastante más fuerte hoy por parte de la izquierda del modelo de AMLO, de México, más que de Petro en Colombia. Sin hablar de Cuba y Venezuela, que ya se consideran por ahí modelos un poco más eh, fallidos, por lo Sí, menos sí, tanto de la izquierda como económicamente, ¿no? sí, el liderazgo de la izquierda claramente lo lleva AMLO. En todo caso podríamos decir tal vez Lula, que está ahí, ¿no? Pero está entre esos dos. Ujú, Y sí. obviamente se disputan con un liderazgo más de derecha de Sudamérica, que es el de Milei. Entonces, bueno, no sé si querés decir algo más, pero básicamente esta es la trama, ¿no? Detrás de las rupturas entre las relaciones entre Argentina y Colombia. Y vamos a ver cómo sigue toda esta disputa. Si les gustó este video, dejen me gusta, suscríbanse, compartan. Y le agradecemos a los miembros del canal que están saliendo ahora en pantalla. Y terminamos con una frase de Petro para que ustedes opinen y comenten qué les parece, ¿no? Y es que Petro, después de lo que dijo AMLO, le agradeció y dijo: hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. La promesa de Milei de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años puede ser un fracaso anunciado. Su tesis en el mundo, que ha visto hoy cómo el neoliberalismo llegó a agudizar la crisis climática y a ponernos al borde como especie de la extinción, no es acertada. El pueblo argentino es el que debe discutir estos asuntos y decidir. Así que bueno, los invitamos a discutir esto en los comentarios, qué les parece, si están del lado de Milei o del lado de Petro. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.